¿Por qué no tenemos suficiente dinero? Esta es una pregunta bastante interesante y me encanta porque para dar respuesta a esta pregunta quiero compartirles una historia. Esta historia es la que nos compartió el mismísimo John Bogle y nos la dejó como legado. Ya sabemos que John Bogle fue el fundador de Vanguard, que es una financiera multinacional, una de las más importantes del mundo. Bueno, él falleció hace 2 años, pero nos dejó esta historia que nos compartió Morgan Housel en su libro Psicología del Dinero, que es uno de mis libros favoritos que no me voy a cansar de recomendarles. Bueno, en esta historia, él nos cuenta la charla que tuvieron dos amigos millonarios en una fiesta de otro multimillonario. Resulta que uno de estos dos amigos es el autor de la novela exitosísima Catch-22. El amigo envidioso, le vamos a llamar, le comenta al autor de la novela Catch-22 que el anfitrión de esa fiesta, del que no tenemos más información más que es un corredor de bolsa exitosísimo, le dice que el corredor de bolsa anfitrión de esa fiesta ganó en un solo día todas las ganancias que había reunido el autor del libro Catch-22 con la venta de su novela. A lo que Joseph Heller, que es el autor de la novela Catch-22, le respondió: sí, pero yo tengo algo que él jamás va a tener. Yo tengo suficiente. Y esta respuesta obviamente le encantó tanto a Morgan Housel, que la plasmó en su libro, y a mí también me encanta porque es la respuesta más elocuente que he escuchado cuando se habla sobre estos temas. Así que estas palabras realmente son muy poderosas y vale la pena explorarlas. Quiero compartirles una historia. Gupta es un hindú que representa fielmente a uno de estos personajes de historias que hemos escuchado siempre, de aquellos que nacen muy lejanos de la tercera base, es decir, con muy pocas posibilidades en la vida. Bueno, Gupta hizo todo lo posible por convertirse a los 40 años en el empresario más exitoso de toda India. Gupta llegó a ser director ejecutivo de McKinsey y también llegó a colaborar con Bill Gates en proyectos filantrópicos y desde luego se movía en el círculo de los multimillonarios del mundo. Pero Gupta solamente tenía un par de cientos de millones de dólares y él estaba dispuesto no solamente a ser centimillonario, él quería ser billonario y estaba dispuesto a todo por lograrlo. Gupta, que tenía un patrimonio según las cifras oficiales de más de 100 millones de dólares, pero se calcula que era mucho más, si ponía a trabajar este dinero, simplemente lo invertía con una tasa de rendimiento del 6%, podía estar ganando $600 cada hora las 24 horas del día, y eso es un montón de dinero, pero eso a él no le bastaba. Así que Gupta se propuso trazar un camino hasta llegar a Goldman Sachs, que así es una de las firmas más poderosas del mundo. Y llegó a estar allí y se convirtió incluso en miembro del consejo de Goldman Sachs, imagínate. Así que mientras él formaba parte del consejo, se enteró de una noticia importantísima. Todos sabemos que en el 2008 hubo un crack financiero y Goldman Sachs también sufrió un severo golpe que lo llevó incluso a estar a punto de la quiebra. Pero en ese momento, como también Warren Buffett formaba parte del consejo de Goldman Sachs, Warren Buffett, en un acto heroico, se dispuso a invertir en Goldman Sachs $5,000 millones, lo cual provocaría obviamente que Goldman Sachs se recuperara de ese golpe durísimo que se vivió en el 2008, pero no solamente eso, y aquí viene lo más importante. Fíjate, pon mucha atención, te voy a hacer este planteamiento. ¿Qué crees que suceda si el mercado bursátil se entera de que Warren Buffett va a invertir $5,000 millones en Goldman Sachs? ¿Qué crees que pase con las acciones de Goldman Sachs? Exactamente, las va a llevar a las nubes. Cuando el mercado se entere de que hay una inversión así de fuerte por parte de Warren Buffett, pues le está dando certidumbre a la empresa, y eso genera obviamente que muchos inversionistas se vayan directamente a Goldman Sachs a comprar acciones, precisamente porque el gran magnate lo hizo. Entonces es confiable en la empresa, vámonos todos a invertir en Goldman Sachs.
Bueno, pues Gupta, al formar parte del consejo, se enteró en el preciso momento, fíjate nada más, se enteró en el preciso momento en el que Warren Buffett hizo este anuncio vía telefónica. Y entonces, una vez que Gupta se enteró de eso, 16 segundos después, fíjate nada más, 16 segundos después habló por teléfono a un corredor de bolsa y le dio la instrucción de comprar 175,000 acciones de Goldman Sachs. Ya te podrás imaginar qué es lo que sucedió. Las acciones de Goldman Sachs se fueron a las nubes y este cuate ganó un montón de millones de dólares. Esto es lo que se conoce como dinero fácil. Me encantaría decirte que la historia terminó bien, pero ¿qué crees que pasó? Gupta y el corredor de bolsa terminaron en prisión. Se les acusó de tráfico de información privilegiada y obviamente su reputación se esfumó. También hay una charla bastante peculiar sobre Gupta, uno de los inversores que también formaba parte del consejo, que era billonario, le respondió a un entrevistador: sí, está haciendo todo lo posible por formar parte de nosotros. Y esto me recuerda muchísimo a un capítulo de Los Simpsons, espero que lo hayan visto, es divertidísimo, en donde el señor Burns pierde la categoría de billonario y ahora solo se encuentra en los centimillonarios. Ha perdido un dígito en su riqueza y eso lo bajó al club de los de abajo. Y esto lo desmorona anímicamente, es lo peor que le ha pasado en su vida. Bueno, pues así estaba Gupta deseando formar parte del círculo de los billonarios porque 100 millones de dólares para él no eran suficientes. Y ahora le toca el turno a Barney Madoff. Todos nosotros sabemos que Barney Madoff es el que creó la estafa Ponzi, que es una estafa piramidal, la estafa Ponzi más grande de toda la historia. ¿Y qué es lo relevante de ambas historias que prácticamente nadie menciona? Lo relevante de ambos casos es que los dos eran empresarios e inversionistas exitosísimos antes de hacer las estafas. ¿Pero por qué sucede esto? Precisamente porque para ellos no era suficiente. Esto es peligrosísimo, porque en el momento en el que una persona considera que eso no es suficiente y va por más, se comienzan a cometer riesgos, porque entonces la ambición es desmesurada. La ambición nunca iguala al estado de satisfacción. Y eso es peligrosísimo. Una vez que uno comprende el significado y el poder de las palabras que te voy a compartir a continuación, probablemente tu vida financiera pueda cambiar. La frase dice así: no hay motivo alguno para arriesgar lo que tienes y necesitas por algo que no tienes ni necesitas. Y esto es precisamente lo que hundió a Barney, a Gupta y a muchísimas personas que, aunque no hayan caído en una situación delictiva, han perdido todo su patrimonio precisamente por arriesgar lo que tienen y necesitan para ir por aquello que no tienen y tampoco necesitan. Muchas de las personas que estamos ahora mismo escuchando estos relatos probablemente no tengamos jamás 100 millones de dólares reunidos, pero también es probable que muchos de nosotros lleguemos a tener suficiente dinero como para tener todo lo que necesitamos. Y cuando te encuentres en esa situación, quiero que recuerdes solamente 3 cositas. La primera es que el problema de la infelicidad radica en la comparación social. El capitalismo hace maravillosamente bien 2 cosas. La primera es generar riqueza y la segunda es generar envidia. La felicidad, como suele decirse, no es más que resultados menos expectativas. Piensa en un jugador de fútbol profesional, es un jugador novato que logra un contrato de $500,000 al año. Podemos afirmar ciertamente que esta persona, este jugador, ya es un jugador rico, es una persona rica. Pero ¿qué pasa cuando este jugador novato se compara con otro que ya es una celebridad, que firma un contrato por $12 millones al año? Bueno, en ese momento él podría sentir que no gana nada, que es pobre, que no tiene dinero, cuando no es así. Pero ¿qué es lo que sucede cuando este jugador, este célebre jugador que ya firma contratos por $12 millones, cuando se compara él mismo con un corredor de bolsa exitosísimo
que gana 300 millones de dólares al año. Este corredor de bolsa que genera 300 millones de dólares al año también se puede estar comparando con los de high class dentro de los corredores de bolsa que ganan 740 millones de dólares. Entonces, el que gana 300 no gana lo suficiente. Y el que gana 740 se compara con Warren Buffett, y Warren Buffett se puede estar comparando con Jeff Bezos, y entonces el mismísimo Warren Buffett podría estar diciendo que no gana lo suficiente. El gran reto de las finanzas no se encuentra en la selección precisa de los activos en los que vas a invertir, no se encuentra tampoco en los mercados, se encuentra en nuestra propia mente. ¿Cuánto dinero sería suficiente para ti para que vivas en total tranquilidad? Esa cifra podemos escribirla. Y esto debería ser un ejercicio que nos va a brindar salud mental, tranquilidad. ¿Cuál es la cifra? Esa cifra que te daría esa tranquilidad que tanto deseas. Escríbela. Y cuando la hayas logrado, manténla. Porque cuando la ambición avanza más rápido que la satisfacción, pues nunca vas a poder ser feliz. Y esto aplica en todos los ámbitos. ¿Cuánta ropa es suficiente para ti? ¿Cuántos zapatos son suficientes para ti? ¿Cuántos accesorios, cuántos bolsos, cuánto dinero es suficiente para ti? ¿Cuántos kilos menos son suficientes para ti? Porque una vez que has establecido la cifra, mantén esa cifra, porque así vas a poder ser feliz. El problema radica cuando has alcanzado esa cifra que tú considerabas que era suficiente. Y cuando la alcanzas, le agregas un toquecito de ambición y ahora decides dar marcha atrás 2 pasos para alejarte de una meta que ahora le has agregado una cantidad superior a la que habías pensado originalmente. Y ahora vas por más zapatos, y ahora vas por más bolsos, y ahora vas por más kilos. Aunque te estés jugando tu salud, aunque te estés acabando tu dinero, aunque estés recurriendo a préstamos o a financiamientos para tener cada vez más. Tener suficiente no significa tener poco. Tener suficiente es darte cuenta de que lo contrario, es decir, tener una ambición desmedida, te puede llevar directamente a la ruina. Cada vez que sientas que la ambición te está llevando a tomar riesgos, piensa lo siguiente: la libertad es algo que no tiene precio y que no vale la pena arriesgar. La reputación es algo que no tiene precio y por nada del mundo pongas en riesgo a las personas que más amas por ambición. Y como dato curioso te quiero compartir algo que una vez una mujer me preguntó en Instagram antes de que borrara todo mi contenido de las redes sociales. Ella me preguntó de una manera bastante crítica: ¿por qué te vistes así, ¿Acaso es uniforme o no tienes más ropa? Le respondí con un link a uno de mis videos que explica detalladamente este punto, pero entre mí me quedé con la respuesta que ahora les comparto. Sinceramente, yo tengo suficiente. No necesito más. Tengo 2 camisas negras, 2 camisas blancas, 2 camisas de mezclilla, mis playeras y mi ropa de deportes, unos tenis de vestir, unos tenis deportivos y unas chancletas. Esto es suficiente para mí. Es más, creo que tengo mucho más de lo que algunas personas podrían tener. Así que me siento afortunado y me siento pleno y no necesito más. Esto por si también alguno de ustedes se lo había preguntado. Y por eso soy inmensamente feliz, porque es algo que no me preocupa en lo más mínimo. Lo tengo, están en buen estado y eso es suficiente. El secreto está en tener lo que necesitas y necesitar lo que tienes. Y eso precisamente es lo que compartí en este video, donde hablo del esencialismo, que es con lo que le respondí a esta persona que me hizo esta pregunta en Instagram, que te recomiendo ampliamente. Aquí te lo dejo, es Garantía César Davián. Nos vemos en el siguiente episodio de Finanzas.